No sé, Margarita, participantes, si la dejas grabada para que, pues, al menos así como después cuando nos decimos podamos verla, ¿no? Ya estamos, ya empezar a grabar. Bueno, de acuerdo. Pues entonces, Bueno, ah, hoy vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora este, Malpa de la UAM, y según yo hace un trabajo muy interesante. Muchas gracias. Adelante. pues voy a platicar un poco sobre esta temática que es sobre la evaluación de las biorefinerías desde, pues sí, la síntesis, el diseño, la simulación y la evaluación. Si bien, muchos me conocen del área de simulación y procesos y tecnología, donde pues muchísimos colaboradores son de biotecnología. En los últimos años de biorefinerías y mi misión pues era hacer pues el control de estos. Me topé con que muchísimo trabajo que hacer antes de llegar a ser refinería. Parece que bastante actual con todo esto de la economía. Era que pues sí me he dado a la tarea de hacer las evaluaciones técnico-económicas ambientales. Entonces, la idea es un poco justificar por qué el tema de evaluarlos desde este punto de cómo es que hacemos la síntesis y el diseño conceptual de las biorefinerías, cuál es la metodología de evaluación y bueno, trataré de poner un caso que es el del me parece que es el que las biorefinerías más afín a la red de energía, dado que pues se puede utilizar como biocombustible, aunque también pues es un químico básico. Mencionaré algunos otros casos de estudio que salgan. Entonces, ¿por qué biorefinerías de segunda generación no celulósicos? Las de primera generación son justo los que convierten pues, lo que son las semillas, lo que llamamos muchos que son productos que son alimenticios. Entonces, los residuos lignocelulósicos tienen una gran ventaja que se ha demostrado que se pueden convertir en combustible, energía y por supuesto un gran número de productos químicos de alto valor agregado. No obstante, pues sí hemos encontrado desde el punto de que hay muchos pros y hay muchos contras. Quizás yo me voy a enfocar más a la parte de la ingeniería del proceso porque si lo vemos como bioprocesos, pues hay muchísimos problemas que se tienen como son determinar buenos procedimientos, baratas, etcétera. Entonces creo que la parte biotecnológica ya de por sí es un reto, pero la parte de ingeniería también actualmente tiene otro reto que justo es el punto por el que muchas biorefinerías de segunda generación a nivel industrial. ¿Qué ventajas tienen estas? Bueno, sobre todo que existe una gran disponibilidad de residuos agroindustriales, que es la principal fuente, como bagaje de caña, el rastrojo de maíz, el rastrojo de paja de trigo, muchísimos utilizando como biorefinerías de segunda generación. También están residuos forestales, los residuos sólidos municipales, etcétera. Hay una gran lista que en algún momento se consideraba darle ese término era que no tenían un costo, no obstante, a pesar de que estos son residuos, sí tienen un costo de disponibilidad. Aún así, pues claro, su costo es muy bajo. Como ya había mencionado, todos estos residuos pues no compiten con los alimentos. Entonces eso ha hecho que crezca el interés en estas biorefinerías como un proceso integrado, pues resulta que también generan un balance neutro de CO2,
dado que si estamos considerando el famoso análisis de ciclo de vida del CO2, que desde que se hace la cosecha de las plantas, hace el procesamiento y llega a un producto y otra vez se consume, pues esto al final es un balance neutro. Y bueno, en particular me parece que pues muchos hemos visto que se le ha dedicado muchísimo al etanol, ¿no? Que bueno, se le haya etanol por venir de una biomasa que comúnmente los residuos lignocelulósicos y por venir de procesos biotecnológicos. No obstante, pues la fórmula química del etanol obtenido a partir de baterías y de procesos químicos es exactamente la misma. Ventajas tenemos de las biorefinerías. Principalmente la desventaja es la parte operativa industrial. La economía está rezagada, hay altos costos de operación, hay muchas irregularidades en la cadena de suministro de estos residuos lignocelulósicos. Se encuentran pues a veces pues por secciones o quizás en la República Mexicana por estados, entonces la logística de cómo recuperarlos, cómo juntarlos, pues eso todavía no está muy claro. Junto con esto, pues es la complejidad del manejo de incluso de varias materias primas. Comúnmente se ha estudiado pues, por ejemplo, cómo el rastrojo de maíz y por aparte el bagazo de caña, pero ¿por qué no juntarlos? Al final son lignocelulósicos. Esa complejidad todavía, pues, está un poco lejos, ¿no? Hay baja madurez tecnológica, dado que todos los procesos biotecnológicos y algo que voy a hablar un poco más son de los procesos intensificados, pues todavía no existe la tecnología, ¿no? Con la que podamos estar seguros que se puede llevar a cabo. Y con esto, pues las estrategias de la mecanización y la automatización, y bueno, si seguimos, pues hay escalamiento y muchísimos otros problemas ingenieriles. Y como lo mencioné, no enlisto todos los otros problemas que tienen que ver con la parte de biotecnología, del manejo de las materias primas, etcétera, sino la parte que corresponde a la ingeniería. Entonces, por un lado tenemos estas ventajas y desventajas, pero por el otro lado, en el área en la que yo me coloco, que es ingeniería de sistemas, donde hacemos modelado, simulación, optimización, control de procesos, etcétera, pues el tema de intensificación de procesos, pues algo que nos parece que debe ser súper importante para que se puedan implementar las plantas industriales. Y nuevamente, viéndolo ahora desde la parte de intensificación, pues sí hay muchas oportunidades, pero también hay muchos retos para la intensificación de procesos. Las oportunidades, en principio, lo primero que la intensificación de procesos quiere es hacer procesos simplificados. De hecho, me parece que el proceso simplificado más conocido es la destilación reactiva. Por ejemplo, si en un proceso tenemos un reactor, producto, después lo que queremos purificar por medio de destilación, pues lo que se llegó a hacer es ese proceso intensificado de hacer destilación reactiva, donde el reactor y la columna de destilación se juntan y entonces es una columna de destilación con un empaque reactivo. Entonces, esa es la primera idea de la intensificación de procesos, pensando en operaciones unitarias que lleguemos a juntar dos o más operaciones unitarias en un mismo equipo. Pero no necesariamente la intensificación está enfocada a la parte de los equipos. Lo que en general busca la intensificación de procesos es pues que se tenga menor energía, menor costo de operación. Por supuesto, pues nos debería dar mayor productividad, capacidad, flexibilidad y mayor seguridad. En principio, los principios fundamentales de la intensificación de procesos, que sí con el tema de la economía circular, pues caemos prácticamente que pues es lo que se pide economía circular, con excepción de los procesos simplificados. Prácticamente lo que busca la economía circular es reducir consumo de energía, los costos menores, los costos de operación, mayor rentabilidad. Entonces, es un tema bastante a la par que
La economía circular no tiene el enfoque justo más en la economía, mientras que la intensificación sí tiene una tanto en la tecnología de las operaciones unitarias como en todo el proceso integral. Así, de esta manera, pues sí, los retos. Nuevamente, no hay mucha confiabilidad de la tecnología madura, el que diseñemos nuevos equipos como estos son los procesos simplificados, pues al inicio nos a un reto de buscar otras maneras de equilibrar los. Hay muchas preocupaciones sobre seguridad de control. Las unidades de estos equipos intensificados, pues muchas veces a veces solo tienen una validación, pues, o planta piloto, escalamiento no se ha validado. Y un aspecto al que yo le voy a dedicar más en este es esto, que está reportado que hay una falta de métricas de evaluar el desempeño, es decir, con qué criterios numéricos este proceso es mejor que este otro, ¿no? Esta biorefinería o este producto es mejor obtenerlo que este otro producto. Entonces es toda una evaluación integral porque deberíamos de considerar todas estas oportunidades que yo aquí muestro. Era que, por un lado, sí hemos visto que se han reportado muchos casos de estudio de biorefinería, de evaluaciones técnico-económicas, pero comúnmente las biorefinerías a veces son solo de un producto y consideran muy pocos aspectos y aspectos técnicos y solo pues un aspecto económico. Por otro lado, si buscamos intensificación de procesos, pues podemos encontrar pues estudios a la mejor de una operación unitaria, en procesos químicos sobre todo, pero si juntamos biorefinerías e intensificación, pues resulta que no hay mucha información. Entonces, de estas dos temáticas surgió pues este tema de investigación que tenemos en nuestro grupo en Coajimalpa y que le hemos dedicado pues sobre todo a estas evaluaciones que están basados en simulaciones, pero para cada operación unitaria, modelos validados experimentalmente, que alguien ya los haya reportado, los haya estudiado para que nosotros podamos confiar justo en que las que hacemos pues sean cercanas a la realidad. De tal en particular el objetivo de esta área de investigación es que propongamos un enfoque, ¿no? Que si nosotros cambiamos materia prima de producto o de biorefinería, pues podamos tener ese esquema en el que digamos, pues no importa que cambiemos, tenemos toda una metodología que podemos evaluar para que ante cambios de configuraciones nosotros podamos decidir y pues tomamos en cuenta los criterios técnicos, económicos. En la actualidad es súper importante los criterios ambientales. La parte difícil es cuando yo tengo ya estos criterios por separado, ¿cómo los balanceo, no? ¿Cómo digo si una biorefinería es mejor que la otra? Eso se vuelve muy. Aquí hacemos una propuesta, en la literatura se han propuesto distintas formas de hacerlo, pero pues a veces queda como a criterio, pues si esto fuera una inversión, pues del inversionista que decide, no, pues yo quiero mayor peso el aspecto económico, depende del país, de cuáles son las reglas ambientales. Entonces, pues aquí lo que se hace es una propuesta y que por supuesto que esto quedará sujeto, como decía, a los inversionistas, al país, que incluso se tengan. Entonces, pues eso es lo que se tiene que tener un criterio global de intensificación. Lo que hacemos es reducir costos, que es rentable el proceso, porque además eso es algo, muchas veces se presenta una biorefinería y no se evalúa, y ese es un problema por las que las biorefinerías no han llegado a ser exitosas, porque aunque tiene toda la tecnología, se proponen muchas cuestiones biotecnológicas, enzimas, etcétera. Cuando se hace la evaluación no es rentable, pues nunca para comercializarse un producto bajo
un diseño de cierto proceso. Entonces, esta parte es súper importante, demostrar que sí es rentable para que se pueda comercializar. Otro es reducir los residuos. Aquí los residuos es muy amplio porque pues tenemos los residuos gaseosos, gases de efecto invernadero, los residuos líquidos que comúnmente aguas residuales, recuperar el agua, y los sólidos que aquí tienen un gran impacto porque en las biorefinerías de segunda generación, los residuos sólidos, bien que sucede en un ingenio azucarero, el bagazo de caña se quema y se genera electricidad, pero generamos CO2 como un impacto ambiental negativo. Pero ahora se ha demostrado que esto se puede utilizar para esos que son el alimento de se puede vender como biofertilizantes y en particular siendo segunda generación que tiene lignina, pues la lignina puede recuperarse para otros procesos. Entonces, me parece que esta parte pues sí tiene mucho. Pero el otro es, pues claro, el consumo energético que si lo vemos de manera fuera incluso de la planta, esto nos ayuda a mitigar el cambio climático, lo que debemos de hacer. Entonces sí le damos bastante énfasis a esta parte. Y pues entonces la metodología que nosotros tratamos de utilizar y que le hemos hecho para acá varios casos de estudio, decidir de la síntesis y el diseño de la biorefinería adecuado, o inclusive si tenemos varios bioproductos, decidir cuál es el mejor bioproducto comparando pues estas biorefinerías. En particular, como les decía, pues estudiamos las biorefinerías de segunda generación que tendrían esta estructura general. Comúnmente, independientemente de cuál lógica, condicionamiento, como es molerlo, diluirlo. Luego pasa por un pretratamiento, que aquí hay todo pretratamientos químicos biológicos, es otro tema a lo que sé que pues, de los que están aquí le han dedicado. Una vez que pasa romper la lignina principalmente, pasa a la sacarificación, que es una hidrólisis, y ahí desafortunadamente es donde tenemos un monopolio de Novozymes con su enzima, que es la más eficiente. Entonces, el costo de la enzima, por eso es que también es importante pues encontrar enzimas que sean más baratas. Luego que ya se sacarificó, se pasa a la fermentación con microorganismos para que se pueda pasar a un producto. Y la fermentación de las glucosas, cuando nada más son o de todos de C6, entonces también puede ocurrir, como es el caso del biotanol, Simomonas mobilis, es capaz de también modificada, de hecho ese microorganismo modificado puede también las gilosas, que son o azúcares de carbono 5, y pues ya se recupera. Y bien, la fermentación aquí es donde entra pues el potencial de la biotecnología. Podemos producir biotanol, por ejemplo, biobutanol, más ácidos orgánicos, polímeros, el propio xilitol. O sea, hay una lista grandísima que prácticamente queda sujeta a esta etapa de fermentación, porque de la sacarificación se producen los azúcares y ya cualquier microorganismo producto. De aquí, lo que podemos ver es que hay residuos sólidos, gases y líquidos y emisiones gaseosas. Entonces, lo que nosotros proponemos es, uno, creación de operaciones unitarias. De hecho, para este proceso ya está reportado que, como yo lo estoy poniendo en estas cajas azules, cada una de estas sería pues una operación unitaria y a veces está. En particular, se ha demostrado que se puede hacer y la fermentación simultánea, es decir, que en lugar de que haya un reactor de sacarificación y después un reactor de fermentación, se puede poner
en el mismo reactor la enzima y el microorganismo. Por supuesto, pues son para ciertos casos donde las temperaturas, condiciones de pH sean compatibles para la enzima y el microorganismo. A eso también muchas personas se dedican a que los compatibles y se en un solo equipo. Y eso desde el punto de vista de ingeniería, eso ya es intensificación de operaciones. Entonces, este ya sería una intensificación. Y de hecho también está reportando gente que ya trabaja en incluso que la más sea producida y eso se le llama el bioproceso consolidado. Entonces, eso ya algunos colegas llegué con Luis Potosí que estaban diseñando microorganismos para que incluso el pretratamiento se hiciera en una sola etapa. Las desventajas de que cada vez que vamos uniendo más etapas, que vamos intensificando, como lo mencioné al inicio, no hay tecnología. Comúnmente esto se hace a nivel laboral, no se han escalado todavía a planta. Realmente a veces los microorganismos no son tan robustos. Entonces, todas esas partes biotecnológicas es lo que me parece que en las biorefinerías ha limitado un poco la parte de intensificación. Por otro lado, sí podemos hacer la integración de masa, que en este caso, los sólidos, como les decía, se pueden mandar a la quema para electricidad y la electricidad planta. Eso es un procedimiento muy común en los ingenios azucareros, donde se quema el bagazo. Da bastante suministro. Pues la idea es recuperar la lignina porque este se debe para hacer otros productos. Las aguas residuales, todos los residuos acuosos se pueden meter a una planta de tratamiento de aguas residuales y recircular de tal manera que ser autoindependiente. El agua que se deba de estar introduciendo una vez que esto ya está funcionando debería ser solo el agua que sea por pérdidas, ¿no? Pues ahora mucha gente se dedica a ver si este se puede capturar, se puede almacenar e inclusive yo esta parte donde hay procesos donde la recuperación de lignina requiere la adición de CO2. Entonces, CO2 se incorpora a la recuperación de lignina, pues estamos haciendo esto de tratar de disminuir. Y entonces, que se debe de hacer el análisis pinch de toda la biorefinería para que podamos compensar las corrientes frías y calientes y con esto, pues, disminuir el consumo energético. Por último, ya que tenemos todo el diseño de la biorefinería, las configuraciones, pues ahora lo que falta es cómo evalúo estos objetivos de intensificación que tener en cuanto a cuestiones económicas, ambientales principalmente. Garantizar que cumplen los requisitos de calidad, de rendimiento, de productividades, etc. La metodología que nosotros proponemos, pues claro, es criterios por separado, donde ahorita voy a mostrar criterios y una vez que estos criterios los tenemos, acotarlos, normalizar el valor máximo para que queden entre un rango de 0 y 1 y tratar de que pues todos tengan como una misma interpretación, que si se acercan a 0, pues es lo más óptimo, si se acercan a un valor de 1, serían los peores casos, de tal manera que si de alguna manera y los promediamos con ciertos pesos, podemos generar un criterio global de intensificación. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos? En particular, en este momento, lo que voy a hacer es mostrar los que nosotros utilizamos para el etanol. Cada vez que hemos avanzado con algún nuevo caso, hemos visto, pues, distintas posibilidades de evaluarlo. Entonces, la evaluación económica
pues muy importante resaltar que están los métodos económicos sin flujo de efectivo y con flujo de efectivo. En muchos casos donde hemos empezado este caso del biotanol, ya teníamos una cierta experiencia, decidimos ya hacerlo con flujo de efectivo. Comúnmente cuando es un diseño básico, donde no tomamos tasas de interés, cuando ya el proceso es más con flujo de efectivo. En este caso, pues sí usamos el método del valor presente neto, pero igual a cero, con una tasa de interés constante. De manera que calculamos y pues la interpretación como valor económico, pues es que, claro, lo vamos a normalizar al valor máximo que ya hemos encontrado en todas nuestras configuraciones, de tal manera que esté entre 0 y 1, y en el valor de este parámetro que le estoy era el primer criterio económico. Después, como criterio energético, toda la energía que se consume en el proceso, tomando en cuenta tanto la electricidad que se utiliza, porque hacemos simulaciones rigurosas en los equipos que, por ejemplo, un reactor necesita agitación, necesitamos calcular la electricidad que estamos consumiendo y así para cada unitaria. También para cada operación unitaria calculamos qué energía necesitamos, si necesitamos calentamiento, si necesitamos enfriamiento, y hacemos todos los cálculos energéticos y por supuesto que también los cálculos de costo de por cada uno de estos servicios. Entonces, todos estos, la energía, digamos, está contenida tanto en la evaluación económica como por separado como una evaluación energética para poder definir como una tasa neta de consumo, cuánto consumimos de todas estas energías, las juntamos en este parámetro y para estandarizarlo por kilogramo de producto principal, ¿no? Por supuesto, el costo de producción también es por kilogramo de producto principal. Entonces, todos nos por kilogramo de producto principal. En este caso, nuevamente, sea menor, lo que nos dice es que es mayor eficiencia en el parámetros que al que estos sean muy pequeños nos estén dando que es más favorable. Y entre más grande, quiere decir que es un caso que no es deseable. Y el tercer parámetro para evaluar los residuos, hacemos el conteo de cuántas aguas residuales generamos y todos los gases de efecto invernadero. Por supuesto que estamos eliminando, por ejemplo, en residuos sólidos, si estos se recuperaron o si estos quedaron, por ejemplo, los residuos sólidos de la fermentación, si se mandan a esos ya no son en la quema y en la generación de electricidad. Prácticamente los residuos que obtenemos son los de aguas residuales. Los lodos se utilizan y después de la quema, pues lo que nos quedó como sólidos. Entonces, realmente sólidos tenemos muy pocos. En gas, y ahí sí son todos los gases, dado que no tenemos en esta planta que voy a presentar de etanol, y las aguas residuales se retornan a una planta de aguas residuales. De tal manera, esta tasa es una tasa acumulada de todos los residuos por kilogramo de producto principal, y nuevamente su interpretación es a menor valor de este tercer parámetro, tenemos menor contaminación ambiental. Como ya los tres parámetros los estandarizamos entre 0 y 1, y además 0 significa mejor caso, 1 significa peor caso, lo que hicimos pues simplemente fue utilizar un global de intensificación en donde sumamos estos parámetros, como les decía, normalizados entre 0 y 1 y multiplicados por un. Es donde el peso debemos de nosotros analizar qué peso queremos darle, si el mismo a los tres parámetros, o quizás un inversionista va a decir yo quiero darle mayor peso al criterio económico, pero dependiendo de todas las condiciones en las que se esté, pues uno tendría que definir cómo deberían de ser estos pesos, si iguales o cada uno debería ser diferente.
Les voy a mostrar los resultados que con esta metodología obtuvimos para el bioetanol. Esto lo hicimos de un clúster de los semibio. Participé en el clúster de bioalcoholes, que era bioetanol, justo para producir residuos, perdón, para producir el etanol anhidro, que se estaría mezclando con las gasolinas. De hecho, en muchas de estas participaba Pemex como para darnos cantidades, de tal manera que en este clúster, que era muy grande, etapas de pretratamiento, sacarificación, fueron validadas experimentalmente y en plantas piloto en distintas universidades de la República. Lo que me tocó fue justo eso, integrar toda esta y hacer la simulación de la biorefinería y escalarla a las condiciones de nosotros podríamos tener en México, ¿sí? Y bueno, esto lo publicamos en el 2021, entonces son resultados que disponibles para este caso de estudio. Es el mismo diseño que les comenté hace rato, pero nosotros aprovechamos que, bueno, empezamos con bagazo de caña, consideramos que tenía mayor potencial el etanol, dado que ya hay varios ingenios azucareros que tienen sus alcoholeras. Entonces, pues, lo que se inicia es acondicionarlo, reducir su tamaño, diluirlo, y los dos pretratamientos. Es muy utilizado en la industria el tratamiento de agua de ácido diluido, y recientemente se le ha dado una importancia a la explosión. El ácido diluido necesita como más hectáreas, noción de vapor, necesita que es un proceso más limpio, no obstante necesita muchísima energía. Entonces aquí comparamos estos dos. En el caso de P sub 1, estamos hablando de tratamiento A, el tratamiento de explosión de vapor. Luego se pasó a sacarificación y cofermentación simultánea, donde se utilizó simomonas móviles. En la siguiente, lo que hice fue verificar las destilaciones. La destilación en este proceso, y que está súper reportado, es la destilación con tamices moleculares, S1, pero pues por experiencia, que también ya había trabajado con destilación extractiva, pues entonces analizamos este caso. Por supuesto que va a haber entonces varias configuraciones en donde de pretratamiento de destilaciones. Y como lo mencioné, pues se hace la integración de calor, la integración de masa. Aquí en este caso lo que hacíamos es que los residuos sólidos se enviaban a cogeneración para electricidad, tratamiento de aguas residuales para recircular agua. Dos, no hicimos la captura. Entonces, por ahí nos aparece pues como, de hecho es lo que vamos a ver, numéricos que el bagazo de caña fue cuantificado para varias muestras que vimos, y este es un valor promedio para México, y pues está bastante cercano a datos en la literatura. Nosotros definimos, pues son los casos de combinar, como les decía, combinar un pretratamiento 1 o un pretratamiento 2 y combinarlos con una separación 1 de tamices moleculares o una separación 2 con destilación extractiva. Entonces, lo que primero en los casos base, cuál tratamiento es mejor y cuál separación. Pero ahí es donde, como les decía, hay muchos trabajos que ya están publicados, pero solo consideran la parte a veces o energética o la de costo de solo esa etapa, y nosotros estamos haciendo una evaluación totalmente integral, considerando todos los aspectos. El punto que queríamos evaluar era las aguas residuales, porque muchos no hacen la simulación por supuesto, no incorporan el costo, y todas las plantas industriales tienen su propia planta de aguas residuales. Y el siguiente caso fue determinar si, en este caso de aguas residuales, no hacíamos no hacíamos la quema de los residuos para generar electricidad, ni en el caso base. Entonces,
fuimos incorporando aguas residuales y en el pasa si le ponemos la cogeneración, porque ahí vamos a obtener energía eléctrica, pero negativamente vamos a generar CO2. Y vemos aquí estos 12 casos con integración de calor, porque comúnmente se hace sin integración, como si fuera un proceso totalmente. La integración de calor tenemos que detectar puntos calientes, fríos y tratar de que estas corrientes energética. Entonces, pues sí era un caso un poco complejo porque son 24 configuraciones y la idea es que con este criterio global pudiéramos determinar cuál era el mejor caso. Definimos una biorefinería de 300 toneladas anuales de materia que cuantificamos y de hecho se hicieron también estudios en la República Mexicana de cuánto se dispondría y por qué el tamaño de la planta, de tal producir 120 millones de litros del etanol anhidro. También mucho ojo que al hablar de etanol anhidro es que se va a ocupar para biocombustible, que no debe llevar agua, y justo por eso se hace caro por la última etapa de o de destilación extractiva. Si solo fuera para producir, y que no fuera anhidro, por ejemplo, para la industria farmacéutica, entonces porque la última etapa ya nos llegamos a una purificación tan y se puede utilizar muy cercano al azeótropo. Entonces, sí, esto es para etanol anhidro, considerando que era combustible. Toda la simulación lo hicimos en SuperPro y en particular, pues, aunque teníamos este simulador y también teníamos Aspen, siempre teníamos ciertas limitaciones porque no los simuladores de, por ejemplo, SuperPro Designer tiene algunos métodos económicos, pero no tiene valor presente en el igual a cero. Entonces, tuvimos que hacerlo nosotros en Excel de SuperPro, sacábamos todos nuestros balances y lo hacíamos nosotros. Luego, el consumo energético sí lo pudimos hacer en Pro Designer, de tomar en cuenta electricidad, servicios, etcétera. El análisis pinch tampoco lo podía hacer el simulador, lo hicimos en otro software que se llama Hint. El cálculo del consumo energético y el cálculo del consumo de residuos, bueno, la más bien producción de residuos, sí la pudimos obtener en SuperPro. Entonces también es la interconexión software para que pues de una manera sistemática pudiéramos arrojar todos los valores. Y bueno, aquí están los resultados, aquí están las 24 configuraciones, donde pues rápidamente nada más consideramos pues flujo efectivo, la tasa de interés por préstamos, costo de operación, el costo de disposición de residuos, los servicios, materias primas, de hecho feedstock es la materia prima de caña, que es esta línea azul. La enzima, que vean que aquí toda esta sección naranja es bastante apreciable, es incluso más cara que la materia prima y que otras materias primas que se requieren. Entonces la enzima tiene un costo altísimo. Los primeros 12 son sin integración de calor y la otra mitad es con integración de calor. Entonces, visiblemente podemos ver el impacto que tiene hacer integración de calor. Estos casos, el más barato, los más bajos en costo fueron estos que se muestran aquí, que es con el pretratamiento de explosión de vapor y aquí S1 es tamices moleculares y S2. Es decir, el pretratamiento sí marca una diferencia, pero no marca una diferencia el proceso de separación. Como les decía, hay casi un 55% de ahorro entre el peor caso y el mejor caso, comparando solo la evaluación del costo. Eso es lo que hace la mayoría, solo evaluar el costo unitario, el costo por cada litro de etanol en este. Concluimos que la explosión de vapor parece que es el más rentable comparado al de ácido diluido, aunque estas dos barras anteriores son muy cercanas, tampoco es que haya. Y
no encontramos una diferencia realmente entre las separaciones. De hecho, se ven dos barras siempre casi iguales, con separación de tamices moleculares, otra con separación de destilación extractiva. Entonces, como que las dos barras son muy similares. Entonces, no encontramos una diferencia por el tipo de separación. Si analizamos solo el consumo energético, nuevamente las primeras dos son sin integración de calor. Vemos nuevamente el impacto de integración de calor. Vemos que el mejor caso, no hay estos que están casi al final, donde ya se está incorporando aguas residuales de energía y la integración de calor. En este caso, utilizando son kilowatts por litro de etanol. Vemos que la diferencia entre el mejor caso y el peor caso es un 60% de reducción de consumo energético base, donde no hacen nada, ni integración de calor, ni aguas residuales, ni cogeneración. Entonces caemos en un grave error, no podemos una evaluación integral. De aquí obtuvimos entonces integración de calor. El pretratamiento de explosión de vapor pareciera que es el mejor, pero cuando ya hacemos la integración de calor, nuevamente nos resultó que el ácido diluido es el mejor. Por su quiere más energía y la explosión de vapor, pero en la integración no logra disminuirse su energético. Entonces, por eso es que el ácido diluido. Y nuevamente no vimos una distinción entre el tipo de separación. Casi siempre vemos que las va a par para las dos separaciones. Ahora, si vemos por otro lado solo el caso de residuos sólidos, pues podemos ver que nuevamente aquí sí como no hay, en cuanto a residuos sólidos, no hay la cuestión energética, son iguales los primeros casos. Nos da que el mejor caso son los de pretratamiento con explosión de vapor y la separación nos da aquí hay una reducción del 70% con el caso base y con toda la integración que se hace. Viene del módulo de cogeneración de electricidad y otra parte pues viene de tratamientos de aguas residuales, dado que se tienen digestiones para los lodos activados. Y nuevamente procesos de separación. Tres índices, estos tres que yo les mostré por separado, ahora primero aquí los sumo con el mismo peso, diciendo que son igual de importantes los tres. Aquí están todos los casos y podemos ver que el mejor tratamiento de ácido, aunque aquí el mejor es con el primer separación, está muy cerca de la segunda separación. No, pero si ahora nos le diéramos mayor peso al costo, que es lo que generalmente hacemos, pensemos en que le vamos a dar un punto, vamos a dar 50% de peso al costo y 25% a los residuos y 25% a la energía. Entonces, por supuesto que cambian nuestros valores, aunque vuelve a repetirse, es el mismo del tratamiento con ácido diluido y con tamices moleculares. Le voy dando más peso a costo, vean que ya cambia el segundo pretratamiento, el de explosión. Y si solo le diera un peso a la evaluación económica energética, pues nos cambió a que la explosión de vapor, pero entonces caemos en un error. Me parece que los dos primeros casos son escenarios más realistas, donde pues tenemos que darle un balance. Entonces, pues con esto hicimos la demostración de que vamos a analizar este caso y bueno, pues ya nada más para concluir, pues lo hemos utilizado para de hecho empezamos con sacarosa a PHB, que todavía pues era una biorefinería de primera generación, para melaza, para producir lisina. La melaza pues es de los ingenios azucareros, pero también sigue siendo de primera generación. Melaza ácido láctico,
cuestiones más realistas de un lignocelulósico que fue bagazo de caña a etanol, generando pues también la planta de agua. Posteriormente ya hicimos el de juntar ácido cítrico, ácido láctico, lisina y alimento animal, y ahora sí hicimos una biorefinación de productos, pero de hecho ya el etanol tiene la misma rentabilidad, de hecho tiene baja, no se ha podido producir aquí en México. Recientemente lo hemos utilizado para usar la FORSUR, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, es decir, de nuestra basura que nosotros tenemos que se recoge y se toma la parte orgánica, pues aquí hicimos para producir bioetanol, etanol y el resto se quedó como fertilizante. Y recientemente hemos pasado ya otros residuos, los residuos de hongos, que hemos hecho la recuperación de quitina, ácido láctico y los residuos que quedan como alimento animal. Y también pues empezamos este año a trabajar. En este caso escogimos que se produjera PHB y un biofertilizante. Entonces, pues esa era la idea de mostrar en esta presentación que la metodología que estamos usando es una metodología de intensificación de procesos que incluye los aspectos de ingeniería y en cada uno de los casos de estudios hemos cambiado criterios económicos. Muchas veces hemos usado, por ejemplo, tasa de retorno de la inversión y periodo de recuperación, los criterios energéticos. Aquí nosotros estamos empezando a movernos a calcular el análisis de ciclo de vida. Y en criterios, perdón, energéticos es energía y servicios auxiliares. En el análisis de ciclo de vida lo hemos tratado de ahora de empezar a usar en cuestiones ambientales, aunque sí hemos usado varios criterios de impacto, tanto al medio ambiente como impacto a la salud. En el caso es una serie de 8 criterios ambientales. Y pues bueno, pues esto nos sirve para diferenciar tanto como biorefinerías para poder determinar cuál bioproducto sería el más adecuado. Pues hasta aquí la presentación. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, si tenemos tiempo para preguntas, Margarita. Claro que tenemos tiempo para unas preguntas. ¿Alguien gusta preguntar algo? Areli, por favor. Perdón, tenía cerrado mi micrófono. Seminario eres súper, y además un tema bien importante en este momento, ¿verdad? Yo tengo una duda. ¿Ustedes han intentado producir las enzimas? Porque bueno, como estuvimos viendo, pues un costo importante es la compra de esas enzimas comerciales, de nuevo, que además cada día están más caras. Pero han intentado producir las enzimas vía fermentación sólida. No, fíjate que de hecho en el clúster había gente de Guadalajara, del CIATE, que quería hacerlo, pero no llegaron a consolidarlo. De hecho, también acá en Huancoajimalpa, pues hasta donde sé, la doctora Dolores Reyes, es que más, y de hecho a eso se dedica, ¿no? Como uno enzimas y el otro de tratar de meter el proceso de producción. Yo he visto y tengo por ahí algunos casos de simulación, pero de que se ha hecho ya se realmente y que conozca algún grupo, no. De hecho, creo que esa es la parte importante, ¿no? Uno, que se consolide, como decíamos, encima en la industrial, y la otra es pues buscar nuevas enzimas. Es que nosotros justamente trabajamos en eso, o sea, cerca de subproductos agroindustriales, es decir, todos estos residuos lignocelulósicos de subproductos de la industria de alimentos. Entonces hacemos ahí una búsqueda de cepas que pueden ser fúngicas, bacterianas o de levaduras. Y pues bueno, para tratar bueno, no para tratar, para producir esas enzimas. Trabajamos lo que viene siendo también la optimización microbiana. Y algo muy importante es que estamos empezando a trabajar con microorganismos extremófilos. Entonces, creo que podría ser interesante. Bueno, nosotros también hablamos mucho de molecular, porque precisamente ya todo
le sacamos todo lo que podemos a estos procesos de fermentación que van desde las enzimas hasta multiplicación en alimentos, en farmacia, entre otros. Y ya la masa fermentada ya exprimida, por así decirlo. Ahorita tenemos una propuesta de aplicarlo como formulación de un alimento. Se hace la harina y utilizarlo como un ingrediente para el alimento. Peor de los casos, si se puede utilizar la palabra peor, como tú bien dices, como fertilizantes. Entonces, creo que podríamos incursionar y en un momento podríamos acercarnos un poquito más y ver de qué manera hacer ahí algo para Sí, ya sea o más a partir de ciertos residuos, tener las enzimas o inclusive utilizar esa masa fermentada con las enzimas como componente para su proceso fermentativo. Es decir, que las enzimas utilizadas en la misma masa fermentada. Entonces, sí, bueno, fíjate suena que interesante, no sé, sería cuestión como de irlo explorando un poco. sí, sería cuestión, bueno, a mí me interesaría mucho esa parte porque como yo les decía, incluso en este departamento de tecnología, pues bueno, tenemos a muchísimos biotecnólogos, no se ha logrado que podamos incorporarlos. De hecho, yo lo que hice en estos trabajos es que sí necesito que sea una tecnología ya validada, ¿no? Entonces necesito o datos mentales o que ya estén los modelos y por eso es que en este caso, por ejemplo, del etanol, estos casos de pretratamiento que están súper estudiados y los de separación. Y como lo dije, creo que la parte súper importante que va a ayudar a que esto se vuelva más rentable, de menor impacto ambiental, es la parte biotecnológica y que es la que ustedes trabajan. Entonces ahí con estas simulaciones se puede demostrar, ¿no? Antes que llegue esto a escalarse y uno puede pues alentar a decir, no, pues sí tiene un futuro, porque si no tiene rentabilidad y tiene impacto negativo, pues entonces por eso es que se quedan pues, los proyectos luego en el cajón, ¿no? Porque un inversionista, esto, entonces me parece que son herramientas que ayudan a madurez tecnológica. Sí, algo muy importante en este tipo de objetivos, claramente, o sea, es sí o sí multidisciplinario, porque si no, no se alcanza, ¿no? Porque, digamos, nosotros trabajamos con optimizaciones de medio de cultivo, con Omar, tenemos un medio de cultivo, un microorganismo, etcétera, pues se podría llegar a su homóloga o algo para aumentar más de la producción de las enzimas, ¿no? Y pues creo que esto ayudaría de manera directa a bajar el costo, ¿no? Del proceso como tal. Entonces, bueno, suena a veces ya cuando nos enfrentamos a algo de manera experimental, vienen los asuntos, ¿no? También sería interesante cuál ha sido la causa de que no se ha podido validar, o sea, qué retos han enfrentado que no se ha logrado el proceso de la producción encima. Pero me gustó mucho tu presentación, muchas gracias. Ok, gracias. Aníbal, no sé si quieres abrir tu micrófono o leo tu pregunta. Ah, bueno, aquí nos pregunta Aníbal Figueroa cuál ha sido la experiencia de Brasil en la producción comercial de etanol. ¿Hay algo de esta experiencia que se puede integrar en el contexto mexicano? Sí, de hecho, mucho de esto tomamos muchísimas referencias pues de Sudamérica. Aquí México tenemos un gran problema. El problema es que tenemos muy pocos ingenios azucareros en comparación con lo que es Brasil, Colombia, Chile. Entonces, ese es un punto súper importante. Nuestra azúcar es muy cara porque justo la oferta y la demanda al tener poca producción, pues la verdad es que hace que nuestra producción
de cualquier producto aquí en México a partir de ingenios azucareros nos resulta muy caro producir el bioetanol, porque la materia prima se ha visto que debería ser pues el bagazo de caño, a veces rastrojo de maíz, y no es suficiente. En Brasil, en Colombia, lo que se tiene es azucareros, pero muchísimos, que dan para alimentos y les sobra para gasolina. De hecho, pues ahí sí me ha tocado ver, o sea, los coches sí son los flex fuel, donde le puedes poner puro etanol, solo gasolina, la mezcla, pues ni siquiera tenemos la opción, ¿no? Cuando empezó el huachicoleo, por ahí empezaron a que etanol, para que se le pusiera al coche, y habría que tener cuidado, porque muchos no saben que si no es anhidro, pues la cantidad de agua ya no va a ser eficiente como biocombustible. Entonces, sí es una a pesar de que tenemos pues muchos materiales agroindustriales, no es suficiente. Entonces, justo lo que yo comentaba,